pasos que suben. Bueno, señores, con mucha alegría estamos recibiendo a nuestra querida amiga, la doctora en Ciencia Política, investigadora y docente Verónica Pérez. Hola Vero, buen día, bienvenida. Hola Ale, ¿cómo andás? Prometo que llegarás, entre comillas, a tiempo para tu clase prevista vía Zoom en el día de hoy, ¿de acuerdo? No pasa nada, gracias. Vamos arriba. No, yo le conté a los oyentes el otro día, porque justo teníamos pautada ya una nota con Botinelli, con Eduardo Botinelli, que nos acompañó la semana pasada, el viernes, sobre el final de la semana pasada, y bueno, y coincidió que Botinelli había participado de una actividad académica abierta organizada por la UCIP, la Asociación de Cientistas Políticos del Uruguay, en la que también participaste tú. Y bueno, y estaban además otros queridos amigos como el Antonio Cardarello, que estará mañana, acá en La Mañana en Camino, y Daniel Buquet, que muy probablemente esté el jueves, entonces prácticamente era como un avance de La Mañana en Camino sin haberlo propuesto, naturalmente, ¿no? En ese contexto me pareció muy interesante el abordaje que hiciste a propósito de las mujeres en el territorio, elecciones subnacionales, Uruguay 2020. Bueno, y sería muy interesante para el público, estoy seguro, que pudieses resumir las líneas fundamentales de ese análisis tuyo. Bueno, en realidad lo que presenté el otro día es una serie de indicadores descriptivos que vienen a dar cuenta del desempeño de las mujeres en cargos de nivel subnacional. Esto es, en cargos electivos para intendente y ediles, es decir, la integración de las juntas departamentales y los cargos del tercer nivel, que son los cargos de los consejos municipales donde se eligen alcaldes y concejales, aunque en realidad todos se eligen en una misma lista, ¿no? En realidad no elegimos un candidato a alcalde en sí, sino que elegimos concejales, y el candidato el alcalde es el candidato más votado de la lista más votada. Entonces, el argumento que yo hacía el otro día es una extensión, en realidad, del argumento que da cuenta del desempeño de las mujeres en los niveles nacionales de gobierno, estos en los cargos más importantes, y en realidad lo que decía, mirando datos de Uruguay y también comparando con algunos otros países de la región, en particular con Argentina, que tiene un nivel subnacional de mayor importancia, ¿no? Porque es un país federal. El argumento que hacía es que en realidad los niveles subnacionales, que muchas veces se dice son más amigables o más abiertos a la entrada de las mujeres, en realidad eso es muy relativo, ¿no? Y más bien los problemas que tienen las mujeres para acceder a cargos electivos, tanto a cargos ejecutivos como de representación en los niveles subnacionales, tienen los mismos, digamos, las mujeres en estos niveles tienen los mismos problemas que en los niveles nacionales, es decir, las lógicas se reproducen. Y en todo caso, digamos, los obstáculos que encuentran las mujeres para acceder a este tipo de cargos en los niveles subnacionales están dados por los mismos factores que explican el nivel nacional y que son básicamente el nivel de competitividad del cargo y de la candidatura, ¿no? Las mujeres se suelen acumular en candidaturas poco competitivas y también en cargos menos competitivos, y también las mujeres se acumulan, es decir, se concentran en aquellos cargos donde se aplica una medida de acción afirmativa como la ley de cuotas y este instrumento funciona bien. En el caso de Uruguay, vemos concentración de mujeres en los niveles subnacionales en las juntas departamentales, en particular después de la aplicación de la ley de cuotas en las elecciones pasadas, ¿no? En las elecciones de 2015. Y es lo mismo que vamos, y en esta elección no deberíamos observar nada diferente, sino que deberíamos observar concentración de edilas allí, pocas mujeres en los niveles, en el tercer nivel de gobierno, porque las cuotas funcionan mal en circunscripciones pequeñas, como son los consejos municipales, que están integrados por 5 miembros, las cuotas funcionan mal allí.
tiene que haber circunscripciones grandes, es decir, distritos grandes para que las cuotas funcionen bien. Por eso funcionan bien en las juntas departamentales, que son distritos donde se eligen 30 miembros, ¿sí? Y después tampoco deberíamos observar sorpresas en los cargos de intendentes, que es donde siempre la presencia de mujeres ha sido muy, muy baja. Entonces no deberíamos, según los cálculos que se están haciendo algunos de los colegas que como que se dedican más a estudiar este nivel, yo creo que no vamos el resultado de las elecciones no va a arrojar más de 2 mujeres electas como intendentas. Hay una segura que es la candidata del Partido Nacional en San José, y bueno, y después Montevideo depende de la suerte que tenga Carolina Coste, ¿no? Pero después el resto de las mujeres, otra candidatura con alguna competitividad. ¿En La Valleja no? Bueno, te iba a decir eso, hay 2 más con alguna competitividad, que son Carola Viaga en La Valleja por el Partido Nacional, aunque tiene una disputa también dentro del Partido Nacional, esa no es la candidatura más fuerte, sino la de su contendiente dentro del partido, y Cecilia Botino, que compite por el Frente Amplio junto con otros 2 candidatos, y tampoco es o sea, el Frente Amplio está complicado en Paysandú, pero en el caso de que el Frente Amplio ganara, no está claro que ella es la candidatura más con más chances, ¿no? En el caso de La Valleja, el Partido Nacional es claramente el favorito, el Partido Nacional es quien va a obtener la intendencia, pero no está claro que Carola Viaga sea la intendenta, ¿no? Entonces, digo, lo máximo que yo creo que un número, como una proyección razonable, son 2, ¿sí? Son 2 mujeres intendentas, una segura, y bueno, entonces en realidad si miramos la historia de mujeres ocupando estos cargos, en las últimas elecciones vemos que en realidad esto no hay grandes sorpresas, no varía demasiado, ¿no? Y si lo comparamos con otros países, sí, de la región, por ejemplo Argentina, ¿no? Que Argentina es interesante la comparación, porque Argentina utiliza ley de cuotas para para los cargos de representación política en el nivel nacional, es decir, en el Congreso y en los poderes legislativos de las provincias, desde principios de la década del 90, es decir, hay una tradición en el uso de ley de cuotas y además esas leyes de cuotas que después fueron cambiando más recientemente hacia leyes de paridad, en particular en varias de las provincias, y desde la última elección se aplica una ley de paridad para la elección del Congreso, es decir, Argentina tiene una larga tradición de esto, y además si miramos la historia, la presencia de mujeres en cargos de legislativos, como consecuencia de la aplicación de la cuota, es muy alta, ¿no? Argentina tiene alrededor del 40% de mujeres en el Congreso desde hace mucho. ¿Y cómo se explica esa diferencia? ¿Son normas distintas? ¿Por dónde hay que hurgar en la explicación a tal elocuente diferencia? Bueno, no, yo lo que iba, a ver, Argentina tiene más, comparado con Uruguay y también comparado con algunos otros países de América Latina como Chile, por ejemplo, la presencia de mujeres en cargos legislativos siempre es más alta porque la cuota se usa desde hace muchos periodos. En Uruguay solo se usó una vez, ¿no? Entonces, para que estas medidas tengan efectos, digo, en Uruguay ya lo tuvo, ¿no? Pero para que tengan efectos sostenidos debe pasar el tiempo. Entonces, eso es una explicación, ¿no? Pero al otro punto al que iba es que en realidad es al punto de la concentración, ¿no? Si vos mirás el desempeño de las mujeres políticas en Argentina, están concentradas donde la cuota funciona y donde se aplica la cuota. Ahora, si mirás el resto de los cargos, y cargos relevantes del sistema, ejemplo, los cargos de gobernadores, ¿no? A nivel subnacional,
poder ejecutivo de las provincias, hay muy pocas mujeres. Creo que ahora no me acuerdo exactamente, pero en este momento hay 2 gobernadoras nada más. Y el mayor número de gobernadoras titulares ocurrió en 2015, donde hubo 5 a la vez. Es decir, por eso hablaba esto de la concentración. No hay derrame, ¿no? De la aplicación de leyes de cuotas no implica que haya derrame de los lugares donde se concentran mujeres hacia otros cargos relevantes del sistema, y esto, bueno, tiene que ver con razones estructurales y con factores políticos muy arraigados en los niveles donde se discute el reclutamiento de las candidaturas y el acceso a recursos, ¿sí?, que impiden que las mujeres lleguen a los cargos más relevantes. Entonces, el argumento que yo hacía es, en realidad, los niveles subnacionales pueden ser tan adversos a la presencia de mujeres como los niveles nacionales. En todo caso, no hay nada de romántico allí, ¿no?, en los niveles subnacionales, sino que en todo caso todo se explica por la importancia del cargo, cuán preciados sean esos cargos en las carreras de los políticos, ¿no? Cuando los cargos son más disputados, entonces las mujeres tienden a salir de esos cargos. Cuando las candidaturas son más competitivas, las mujeres tienden a salir de esos cargos. Se puede decir que lo grosereo un poco para que vos pongas su justo medio. La mujer ocupa en Uruguay, ¿no? La mujer en Uruguay ocupa el cargo político porque de algún modo al varón no le resultó tan atractivo ese cargo. Bueno, lo que pasa es que no es que las mujeres que llegan a cargos de intendentas, obviamente, que son los cargos más relevantes, ¿no?, del nivel subnacional en Uruguay, obviamente son mujeres que pudieron sortear las barreras que existen para el acceso a esos cargos, ¿no? Ahora, lo que sí es cierto es que las mujeres, como otros grupos nuevos, ¿no?, tienen menos barreras cuando los hombres no quieren los cargos, si querés llamarlos de esa forma, ¿no?, o cuando los cargos no son tan apetecibles para los varones. Entonces, allí suele haber más mujeres. Es decir, no es un problema, en todo caso yo le diría de esta forma, o sea, no es un problema de falta de ambición política de las mujeres, sino que es un problema de acceso abierto, ¿no? Cuando el acceso no está abierto y operan mecanismos de discriminación de distinto tipo y también de acceso a los recursos, ¿no? Porque esto es algo que no se ha estudiado demasiado, pero el acceso a los recursos para financiar campañas es también una cuestión relevante en la suerte de los candidatos. No quiero decir que sea la única, sí, claro. Pero bueno, las mujeres tienen menos acceso a recursos, entre otras cosas, porque si miramos las posiciones de las mujeres respecto a los hombres en la estructura, bueno, las mujeres en Uruguay y también en la mayoría de los países de América Latina, la brecha de ingresos es alta con los hombres, ¿no? Y también posiblemente tengan menos redes, menos contactos para acceder a financiamiento. Entonces, esas cosas también importan. Pero después, yo si lo querés poner en esos términos, está bien, ¿no? Creo que se puede hablar de esos términos. Las mujeres no entran en mayor medida a cargos que no son tan apetecibles para los hombres o no son tan disputados, ¿no? Y estas evaluaciones que estás haciendo se apoyan en lo que ha ocurrido hasta este momento o incluyen, de acuerdo a la conformación de las listas y las chances más o menos sensatas en un caso o en otro, también por ende incluye la realidad en las elecciones del próximo domingo? Sí, estas aseveraciones que estoy haciendo se desprenden de dos grandes cosas, digamos. Por un lado, de cómo se han comportado las mujeres en el nivel subnacional desde la vuelta, desde el retorno de la democracia hasta ahora,
Y por otro lado, mirando, la otra gran fuente de datos que nos hace pensar que en realidad no va a haber ninguna sorpresa es mirar la presencia de mujeres en las candidaturas, ¿no? En esta elección. Por ejemplo, si tú miras las candidaturas a los lugares de alcalde, ¿sí? En todos los municipios del país, solo un 25% de las candidaturas en lugares de alcalde, es decir, encabezando las listas para los consejos municipales, están integradas por mujeres. Si pensás, además, como ha sido a lo largo de los años, desde la vuelta de la democracia hasta acá, que las mujeres no suelen ocupar las candidaturas más competitivas, es decir, no suelen encabezar las listas con más chance de ser electas, entonces el porcentaje de mujeres alcaldesas seguramente va a ser inferior al 25%, ¿no? Entonces, por eso decía, y esto, y entonces si miramos las elecciones pasadas, ¿no? Y las anteriores, en realidad encontramos una línea de continuidad, que no hay demasiados cambios en esto, ¿no? Las mujeres alcaldesas nunca superaron el 20% en Uruguay, aun cuando, y son los cargos donde menos mujeres hay en el tercer nivel de gobierno, ¿no? En todo caso, si decís, ¿dónde hay mujeres en el tercer nivel de gobierno? Bueno, en cargos de concejales, que son justamente los cargos no rentados y los menos apetecibles, ¿no? Entonces, si miramos los datos de las candidaturas, aun cuando las elecciones no ocurrieron, no es muy difícil hacer esta afirmación de que en realidad no debería cambiar mucho el desempeño de las mujeres en el nivel subnacional. Sí hay algo en el que yo creo que va a haber impacto, que es, pero nuevamente por lo que te decía, por la aplicación de la ley de cuotas, que es concentración de las mujeres en lugares de edile, ¿sí? Ahí sí. Claro. Pero a ver si entendí bien. Eso es porque justamente las juntas departamentales tienen un número de integrantes más alto. Tienen un número de integrantes más alto porque ahí sí se aplica la ley de cuotas y funciona bien, pero también por otro factor que se agrega en esta elección, que es que el Frente Amplio utiliza en todas sus listas la paridad, es decir, supera la cuota. La paridad implica colocar hombres y mujeres de forma alternada por duplas, ¿no? Es decir, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, o una mujer, un hombre, una mujer, un hombre. Entonces, si las mujeres fuesen a crecer en los niveles subnacionales, en esta elección deberíamos observar ese crecimiento por el lado de las juntas departamentales y en particular por el lado de las mujeres electas por el Frente Amplio. Eso tampoco, y es lo mismo, esto es lo mismo que pasó en las elecciones nacionales, ¿no? El porcentaje de mujeres legisladoras prácticamente se mantuvo, pero aumentó por el lado de las mujeres frente amplistas, porque el Frente Amplio fue quien hizo la paridad y no la cuota para elegir a sus legisladores. Y ya que hablaste de un partido, el Frente Amplio en este caso, ¿cómo se comportan precisamente de cara a las próximas elecciones los partidos uruguayos? ¿Hay diferencias subrayadas entre unos y otros en ese sentido? ¿La participación de la mujer en el territorio, digamos? Hasta antes de la ley de cuotas era bastante similar el desempeño de los partidos en relación a las mujeres electas por cada uno de ellos, con alguna leve ventaja para las mujeres frente amplistas, y aún con dificultades siempre han encontrado un poco menos de dificultades para acceder a lugares salibles. Eso cambió bastante en esta última elección y es porque el Frente Amplio decide aplicar un principio paritario para la conformación de sus candidaturas, entonces eso hace que la diferencia con los partidos tradicionales se vuelva mucho más amplia, ¿no? En cuanto a la presencia de mujeres en cargos salibles, y esto se manifiesta en los resultados que hubo, por ejemplo, como decía recién, en la integración del Parlamento. Y después hay
novedad en este último ciclo electoral, que no sé cuánta repercusión, no sé qué impacto va a tener en esta elección, probablemente bastante menos, que es la presencia de mujeres en Cabildo Abierto, ¿no? Cabildo Abierto es de los partidos de centro derecha, el partido que por lejos tiene más mujeres en lugares salibles, esto ha quedado demostrado en la última elección, en lugares salibles de los partidos de la coalición multicolor. Uh-huh. Cabildo Abierto. Cabildo Abierto, sí, si hiciéramos un análisis de las listas de las elecciones pasadas, de las elecciones nacionales... Es que de hecho ya lo habías comentado tú aquí, sí, antes. Cabildo Abierto es de los partidos de derecha de Uruguay, el partido con más mujeres en lugares salibles. Y esto, aunque no he estudiado las candidaturas de esta elección en profundidad, pero parece, por una mirada poco sistemática, que se reproduce en las candidaturas de nivel subnacional. Sin embargo, es probable que tenga menos impacto que en la elección nacional, porque no está claro si a Cabildo Abierto le va a ir tan bien en estas elecciones como en las elecciones nacionales en cuanto a cargos que obtenga, ¿no? Y bueno, esta es un rasgo de esta elección que es bastante llamativo y que probablemente tiene que ver otra vez con el acceso abierto, ¿no? Deberíamos dejar pasar alguna otra elección para ver qué pasa con Cabildo Abierto, pero yo creo, por entrevistas que hemos realizado en el Instituto de Ciencia Política, que lo que ocurre en Cabildo Abierto es que es una estructura aún en formación, ¿no? Donde había que juntar gente, ¿no? Juntar políticos que estuviesen dispuestos a integrar candidaturas. No había nada, ¿no? Había muy poca estructura, por lo tanto había muy pocos hombres, ¿no? Disputando los cargos. Entonces, bueno, eso es un escenario más abierto para las mujeres y por eso hubo tantas mujeres encabezando listas, ¿no? Y eso se observa, el espejo de eso es que Cabildo Abierto tiene una de las bancadas femeninas parlamentarias la más grande de la coalición multicolor, y la segunda en cuanto a porcentaje de mujeres. La primera es la del Frente Amplio. Pero creo que más que por una decisión de incorporar mujeres, la razón es que Cabildo Abierto, por esa característica de partido nuevo, es una estructura aún más abierta y por lo tanto más accesible a las mujeres. Mirá qué interesante, así que lo nuevo de alguna manera resulta naturalmente más amigable con la participación de la mujer. Bueno, en este caso lo nuevo, sí, lo nuevo por poco competitivo, ¿no? Hay que ver cuánto aprenden luego los candidatos, cuán competitivos se vuelven esos cargos. Algo parecido pasó en las primeras elecciones en el 2010, cuando se eligió el tercer nivel subnacional por primera vez, respecto a 2015, cuando se eligió por segunda vez. En la primera vez hubo un porcentaje de mujeres alcaldesas relativamente importantes, que casi alcanza el 25%. En la segunda vez cae el porcentaje de mujeres alcaldesas. ¿Por qué es esa diferencia? Bueno, probablemente es porque hubo un aprendizaje de la primera elección a la segunda, y en la segunda estos cargos se volvieron más competitivos, ¿no? Y por lo tanto más cerrados. Las mujeres empezaron a enfrentar más obstáculos allí porque empezaron a ser apetecibles por los hombres, ¿no? Quienes vieron en esos cargos, bueno, quizá una oportunidad de hacer política. En la primera elección no se conocía demasiado qué eran los alcaldes, los concejales, ¿no? Quizá con Cabildo Abierto pasa lo mismo. Igual hay que dejar, no es un partido en formación y es como muy, estos son todas hipótesis, ¿no? Deberíamos esperar una o dos elecciones más para ver si el desempeño de las mujeres en Cabildo Abierto se reproduce de la forma en que ocurrió en esta elección, o si se parece más al desempeño de las mujeres en los partidos de derecha en Uruguay, que siempre ha sido muy bajo.
Ujú. Y por último, a propósito incluso de la pregunta de un oyente, ¿hay chances de estudiar o de suponer en qué medida el hombre está dispuesto a votar a mujeres y en qué medida la mujer tiene tendencia a votar mujeres por esa condición? Bueno, lo que pasa es que en Uruguay se vota a partidos, ¿no? O sea, no votamos a candidatos necesariamente, sino que obviamente votamos a candidatos, pero votamos primero partidos y después a fracciones dentro de los partidos, ¿no? En todo caso, lo que yo te podría decir a esa pregunta es la evidencia que disponemos, que viene de datos de opinión pública, no muestra sesgos anti-liderazgo femenino de la ciudadanía en Uruguay, sino todo lo contrario. Y tampoco, y estudios que se han hecho en países parecidos a nosotros, tampoco muestran la existencia de un sesgo tal, ¿no? Es decir, que la ciudadanía sea refractaria al liderazgo femenino. En realidad es difícil contestar la pregunta que vos hacías, porque las personas, ¿no? En Uruguay los electores primero votan a partido y hay una identificación partidaria fuerte y después eligen adentro de los partidos, ¿no? Pero si hiciéramos una comparación, en realidad mujeres y hombres puestos, la comparación que deberíamos hacer es la siguiente: deberíamos buscar dentro de un mismo partido, ¿no?, mujeres y hombres en lugares parecidos, ¿no?, en lugares comparables y con los mismos recursos. Ante esas circunstancias no hay diferencias en Uruguay y los datos muestran que la ciudadanía es muy poco, no es refractaria al liderazgo femenino. En todo caso, no es por eso que las mujeres no están en política, ¿no? Uh-huh. Las mujeres no están en política más por razones que tienen que ver con la disputa dentro de los cargos y los procesos de selección de las candidaturas, pero no por un sesgo del electorado. Bien. Bueno, mi querida Vero, te dejo un beso bien grande. Hoy, en la última elección departamental, ¿cuántas intendentas hubo? En la última elección, en 2015, hubo solo una, ¿no?, que fue Adriana Peña. Que a propósito repetía, ¿no? Exactamente, que repetía. En la elección anterior hubo 3, ¿no? Artigas, La Valleja y Montevideo con Ana Olivera, y esa fue la elección en la que hubo más mujeres a la vez. Y antes de esa elección no hubo ninguna mujer electa como titular a una intendencia. Así que por eso. O sea que la historia del Uruguay registra un predominio absoluto hasta 2010. 2005. Hasta 2005 registra un predominio absoluto de hombres, ¿sí? En 2010 aparecen 3 mujeres intendentas y ese fue la elección en la que más intendentas hubo. Y bueno, y después en 2015 solo una, y en esta elección probablemente una seguro, sí, quizás 2. Difícil, bien, 3 o 4, sí. Verónica Pérez, gracias por el tiempo, querida amiga. Te dejo un beso y un agradecimiento, ¿sí? Bueno, muchas gracias a vos por la llamada. Un beso. La doctora en ciencia política, investigadora y docente Verónica Pérez nos ayudó a poner la mañana en camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino.